Estamos en este espacio para recordar la visita, los años en que vivió el poeta Pablo Neruda en la ciudad de Ancud. Pablo Neruda tenía 21 años cuando llega, invitado por su amigo, también escritor, Rubén Azócar, a vivir a la ciudad de Ancud. Pablo Neruda vive durante un año, entre 1925 y 1926, en el famoso Hotel Nielsen de nuestra ciudad, ubicado en la calle Libertad. Recuerda el mismo Rubén Azócar: compartíamos una pieza en el Hotel Nielsen de Ancud. Pagábamos 150 pesos por los dos en un tiempo cuando un profesor ingresaba al servicio ganando 1.530 pesos. Comíamos y fumábamos de lo mejor, e incluso nos dábamos el lujo de ayudar regularmente a nuestros amigos de Santiago, enviándole paquetes, encomiendas y hasta sacos de ostras que le comprábamos a un tipo muy pintoresco a quien llamábamos el Morruco. El Morruco, amigo de Rubén Azócar y de Pablo Neruda en Ancud, es mencionado bastante en este libro, en Hotel Nielsen, de Carlos González Saldivia, y es el único libro que existe sobre Neruda en Ancud. Todas las otras biografías, como El joven Neruda de Hernán Loyola, la biografía Neruda, el príncipe de los poetas de Mario Amorós, lo sitúan en un capítulo, le dedican un capítulo a Neruda y la ciudad de Ancud. Pero en Hotel Nielsen se nombra bastante al Morruco, cuando se habla del Neruda bohemio, del Neruda que le gustaba tener motivos para celebrar. Le llegaba una carta del editor Nascimento, su editor, donde le decía que aceptaba publicar su nuevo libro, y él le decía a su amigo Rubén Azócar: celebremos. Le encargaban unas ostras al Morruco, se quedaban celebrando en el barcito que tenía el Hotel Nielsen, se tomaban una botella de vino blanco compartiendo unas ostras. Pero, según Carlos González Saldivia en su libro Hotel Nielsen, Neruda siempre quedaba con ganas de seguir celebrando. Y lo que hacía Neruda era salir de ahí e ir a buscar a su gran amigo Morruco, con quien sí podía seguir celebrando hasta la madrugada del día siguiente. La novela de Carlos González menciona incluso momentos donde Rubén Azócar tiene que salir a hablar con el juez para que lo deje libre después de algún escándalo, como romper los vidrios de un prostíbulo, por ejemplo. Por lo tanto, su fama también hizo don Pablo Neruda en esas noches bohemias acá en Ancud. Un año permaneció Pablo Neruda en esa habitación del Hotel Nielsen hasta mediados del año 1926, dedicado a terminar su novela, su única novela, El habitante y su esperanza, algunas traducciones de autores franceses que él hacía para Editorial Nascimento, y también a escribir cartas a su gran amor de juventud, Albertina Azócar, a quien había conocido en el Pedagógico de Santiago, donde ella estudiaba francés. Es la musa inspiradora de los famosos 20 poemas de amor. Y respecto de la escritura, a mí me llama la atención porque la poesía que escribió, sobre todo en Crepusculario y los 20 poemas, que son sus libros publicados, digamos, muy tempranamente, es impresionante que muchos de esos poemas se mantengan en la memoria de generaciones. Eso me parece que es un valor, porque tiene que ver con una cierta comunicación en términos emocionales, sentimentales, con grandes grupos humanos. Me parece que eso podría ser uno de las claves de cuando uno habla de una gran poesía, porque hay muchos niveles en los que uno podría hablar de eso, ¿no? Para la gente que ya es una lectora más empedernida, ¿no? Uno podría encontrar cierto disfrute, placer en algunos tipos de lenguaje, estructuras más complejas, pero esto de lograr que haya un encantamiento con el lenguaje de personas que no están acostumbradas a la lectura, que no especialmente conocen poesía, me parece que es uno de los
los hallazgos, digamos, de los méritos de Pablo Neruda. Uno no sabe muy bien si es porque fue realmente la figura que se transmitió por todos los canales institucionales, que eso también es un argumento, ¿no? O si también dentro de esos cauces que fueron virtuosos para él, lo que logró realmente era una palabra sencilla que hizo que la gente sencilla también se sintiera convocada a sentir estos tremendos abismos, ¿no? de quién es el hombre y quién es el hombre dentro de este mundo donde estamos viviendo. Bueno, el mérito de él es propio, personal, ¿no? Es decir, fue un tremendo narrador y que se vino aquí a trabajar como profesor de castellano, aquí al Liceo de Ancud, un liceo muy, muy antiguo. Neruda lo vino acompañando y después él se quedó, pues, Rubén Azócar se quedó. Sabemos que escribió esa gran novela, yo la acabo de releer, que es Gente en la Isla, y que me parece impresionante que se sostenga con un lenguaje que es bastante, que podríamos llamar incluso localista. Hay muchas expresiones, descripciones de personajes, formas de narrar, que pareciera que son de otro tiempo, si uno las reconoce como, entre comillas, en desuso. Sin embargo, está en la potencia del mundo que cuenta, que nos parece cercano. A mí me pareció una novela que ha sobrevivido muy bien todas estas décadas. Él tiene muchos familiares aquí en Chiloé todavía, ¿cierto? Cerca de Quellón. Él tuvo una vida muy intensa acá en Chiloé. Yo no sé si podría interpretar a mucha gente de acá. Lo que sé es que se han hecho esfuerzos acá en Ancud para dejar señalados algunos lugares donde él vivió. También para buscar dentro de su obra, en el Hondero Entusiasta, por ejemplo, algún libro. ¿Qué fue lo que escribió durante el tiempo que él estuvo acá? Tal vez lo más destacable es cuando murió Rubén Azócar, que él mandó un poema y tenemos la voz grabada de Neruda, leyendo esta corona para Rubén Azócar, que es un bellísimo y extraordinario poema, porque allí habla precisamente de las ostras que le gustaba comerse acá en Ancud, habla de su vida en común aquí en Ancud, y eso es un poema realmente hermoso, que es una de las, como digo, huellas palpables de lo que dejó Neruda acá. Yo soy de Temuco. Neruda vivió desde pequeño en Temuco y se forma como poeta en Temuco, así que para nosotros siempre fue un gran referente, sobre todo en la poesía del sur de Chile, una figura a seguir, un poeta que aprendimos sus versos de amor, después los libros de Residencia en la Tierra, Canto General, etc. Libros que nos marcaron en nuestra formación como escritores y como personas. Así que eso me empujó mucho a mí a tomar la decisión de venirme a Santiago de Chile, a esta capital de no sé qué, como diría Gonzalo Rojas, y bueno, siguiendo un poco también el periplo que hizo Pablo Neruda, que también se vino joven acá a estudiar al pedagógico francés, y bueno, como tantos otros, Jorge Tellier también de mi región, etc. Pero claro, bajo la figura tutelar de Pablo Neruda. La Fundación Pablo Neruda es el sueño que le transmite a Matilde Urrutia, la última mujer de Pablo, en que su legado, su obra y también sus casas, digamos, se convirtieran en museos que pudieran estar abiertos a la gente, en que pudieran conocerse el mundo, digamos, de Pablo Neruda, y también fueran una manera de fomentar también a los nuevos artistas, a los nuevos poetas, músicos, cineastas, etcétera, que fuera un punto de encuentro, digamos, en ese Chile, digamos, que él despide en 1973. Y gracias al empeño de Matilde, que recién en 1985, estamos pensando en muere Neruda en 1973, y recién logra en 1985 formar la fundación, siendo que la tenían preparada de mucho antes, con ayuda de muchos, desde empresarios a políticos, digamos, ligados al mundo de la concertación o izquierda. Estas casas fueron todas vandalizadas en el 73, sobre todo esta casa, La Chascona,
donde, no sé, libros que valían una fortuna ahora, libros que él había traído de Francia, que le habían regalado otros poetas, etcétera, terminaron acá en el agua, digamos, tirados por los militares. Entonces, claro, había que hacer un catastro, levantar un museo, digamos, una casa que a pesar de que todavía quedaban grandes cosas, empezar a hacer esa labor, digamos, primero patrimonial y arquitectónica también. Y bueno, y ahí la fundación se instaló y ya el 88, 89 empieza a funcionar ya con un poco más de normalidad, llegada la democracia, se ganan fondos de España que ayudan a que las casas funcionen, también del Estado de Chile de esa época, Elwin, y empieza esta labor. Aquí se hacen, no sé, 100, 200 actividades más o menos al año, entre presentaciones de libros, talleres de poesía, sobre todo dedicadas a jóvenes, conciertos, etc. Neruda tiene el problema que de todos los autores clásicos que no importa si uno lo ha leído o no, sino ya puede hablar de Neruda. Es así de clásico, digamos, como Kafka, etc. Borges, digamos, en Argentina. Creo que tenemos que acercarnos un poco con los libros. Siguen habiendo muchas ediciones de Neruda, se sigue publicando en el mundo. Su poesía sigue siendo variada, tiene las odas elementales, digamos, que hablan en un lenguaje sencillo, tiene libros para niños, el libro de las preguntas, tiene libros, los poemas de amor, que siempre siguen funcionando. Y bien, yo creo que hay que aproximarse leyéndolo. En Europa uno se da cuenta al tiro. Estuve hace poco en Italia y Neruda es la gran figura de Chile. Entré a varios museos y habían cosas de Neruda. Entonces uno se da cuenta, bueno, aquí la gente se salta el contexto histórico. Era un país más patriarcal, todavía lo sigue siendo, pero vamos avanzando. Neruda fue también gran defensor de que las mujeres llegaran al poder, trabajaran. Sus mujeres fueron súper activas en el mundo cultural. Entonces, que lo dejen como un poeta patriarcal o machista, cuando fue quizá el menos patriarcal y machista de los poetas chilenos en su época, es bien sorprendente. Ojalá se lean más biografías de él, hay muchos trabajos, hay que acercarse también desde la sencillez, desde sus poemas de amor, los poemas donde habla de su amor a los perros, de su amor a la vida, digamos. Y eso. Yo comencé con los 20 poemas de amor, esos libros de colegio que uno atrás están los poemas, digamos, y que llegaban hasta Nicanor Parra, si es que, digamos. Y ahí yo me fui enamorando de Neruda, con los 20 poemas de amor, los 100 sonetos. Después ya logré entender un poco más Residencia, las odas, pero está el libro de las preguntas, el libro de los pájaros. Neruda es un poeta que se deja entrar por cualquier lado, por cualquiera de sus libros, desde el Memorial de Isla Negra, incluso su propia biografía, que ahora está como en pie de guerra, digamos, acá en Chile, para que imaginen cómo va cambiando las apreciaciones que uno tiene sobre un libro. Lo primero que hace uno como profesor de lenguaje o de literatura es mostrarla en su contexto, si no, no podríamos leer casi a nadie. No podríamos leer hacia atrás la literatura, la extraordinaria literatura. Lo digo e insisto en esto en los clásicos, por ejemplo, porque lograron entender al ser humano, a Honduras, que tenemos que remirar hoy día. Me parece que esto del revisionismo permanente, de estar juzgando y desechando textos y literatura porque no nos sirven hoy, yo miraría de nuevo a qué le llamamos servir, para qué leemos o con qué espíritu leemos. A mí me parece que la acumulación del saber humano uno tiene que ponerle atención. No estamos inaugurando nunca nada. Solamente somos acopio de lo que han hecho todos los que estuvieron antes de nosotros. Y bueno, en la literatura han habido personajes tremendos que han hecho obras magníficas. Ladrones, asaltantes de camino, gente terrible que no tenía ningún mérito, a lo mejor valórico, como lo entendía ni siquiera la sociedad de su tiempo, y sin embargo han dejado unas páginas que son memorables. Entonces yo creo que la gente hay que leerla en su contexto, no para justificarlos,
pero sí para comprender en la amplitud de lo que significa lo que hicieron. Y es verdad, hay poetas que uno puede pasar un tiempo que ya no te están diciendo lo que uno quisiera, que no los necesitas ahora, pero la buena poesía está ahí en las repisas hoy día, en los anaqueles, en los veladores, y en algún momento hablan, dicen, como nos pasa con los grandes autores que todavía buscamos, a pesar de que estamos tan lejos, aparentemente, ¿no? En términos de evolución cultural, tenemos otro tipo de miradas, se ha transformado el mundo, ¿cierto? Y sin embargo, hay voces que nos siguen alimentando y que nos dicen claves que nos sirven para entendernos y para entender hoy. Yo creo que lo que Neruda nos puede estar diciendo hoy día es este valor del compromiso fundamental con el ser humano. Equivocado o no, él estuvo comprometido profundamente con el hombre de su tiempo.